estamos muy acostumbrados a ver al psicótico cuando está haciendo algo grave, cuando está o lastimándose a sí mismo o está lastimando a alguien, pero nunca vemos la historia del psicótico cuando tiene la vida más o menos saludable, cuando tiene relaciones y vínculos que funcionan bien, cuando se puede levantar e ir a trabajar, cuando puede cuidar a sus hijos. Yo me puedo cambiar el color de pelo, me puedo cambiar el nombre, me puedo divorciar de vos, pero hay algo que no puedo hacer, que es que no puedo dejar de ser psicótico, porque esa es la estructura de mi psiquismo. El estigma, en realidad, era una forma de convivencia, de preservar la convivencia y sobre todo la integridad. Bueno, pero pará, porque ahora ya no tenemos que tener más el estigma ese, porque ya hay otras formas. Tenemos la psicoeducación, tenemos la medicación, tenemos la psicoterapia. Entonces, con esas formas nuevas, lo que tenemos que pensar es otra manera de ver las personas con psicosis. Soy Efraín, tengo un trastorno dentro del espectro de la esquizofrenia que presenta síntomas de la esquizofrenia que pueden ser delirios o alucinaciones. Yo tengo delirios, tenía delirios, y como si la esquizofrenia no fuese suficiente, un trastorno del estado de ánimo. Pero no solamente eso, soy esposo, soy padre de una nena y de varones, soy un apasionado de la literatura y soy co-creador en Los dos lados psicosis. Ahí decía Los dos lados psicosis. Y soy co-creador en Los dos lados psicosis con mi bellísima esposa. Bueno, yo igual no sé cómo me tengo que presentar, porque no sé si tengo que decir que soy madre, que soy esposa, que soy creadora de contenido. ¿Qué es lo importante? ¿Decir que soy licenciada en psicopedagogía, profesora universitaria? Ya sé que es importante. Tengo que decir que soy psicótico. Eso me parece importante. Pero para. Porque entonces tenemos que explicar lo que es la psicosis, porque vos no te sentís mal por ser psicótico. Entonces yo voy a decir que la psicosis es una estructura psíquica de pensamiento, es un modo de habitar el lenguaje nada más, que es la forma en que la gente tiene de sentir, de percibir el mundo, de entender a los demás. Entonces, ahí la psicosis no suena como insulto, no suena como algo feo, como algo malo, solamente que tiene una forma diferente de descompensarse, que la neurosis, que la perversión, son estructuras psíquicas. Estructuras psíquicas. Está muy bien que entonces empecemos por ahí. Sí, está muy bien. En realidad, inicialmente uno pensaría que decir soy psicótico no es algo bueno, pero tengamos en cuenta que yo me puedo cambiar el color de pelo, me puedo cambiar el nombre, me puedo divorciar de vos, puedo abandonar a mis hijos. Es algo que hay gente que lo hace, pero hay algo que no puedo hacer, que es que no puedo dejar de ser psicótico. No importa lo que yo haga, a dónde vaya o cómo me vista. Voy a seguir siendo psicótico siempre, porque esa es la estructura de mi psiquismo. Es algo anterior a mi subjetividad. Pero espera, porque la charla es psicoeducación Sí. en la psicosis. Es más conciencia, menos estigma. Espera, ¿te acordás esa vez que fuimos a una charla que hablaste? Me gustó esa parte, ¿por qué no habría que tener estigma? Sí. ¿Te acordás? Es que en realidad no tenemos muy en cuenta de dónde viene el estigma. Pero sin remontarnos demasiado, porque debe haber algún tipo de literatura médica de hace más de 2000 años, pero pensémoslo nada más en 2025 años, en el Nuevo Testamento, alguno de ustedes lo debe conocer. En el Nuevo Testamento, Jesucristo va por las calles de las diferentes ciudades por donde camina, desendiablando a la gente. Están endemoniados, así específicamente lo dice la Biblia, gente endemoniada que él curaba. Eso no era gente endemoniada. Hoy, 2025 años después, o más o menos, podemos decir que esa seguramente era gente que estaba sufriendo algún tipo de trastorno mental. Ahora bien, si yo tenía en la cuadra de mi casa, tenía a mi hijito que estaba creciendo y había una de estas personas que eran endemoniados, ¿yo qué iba a hacer con él? ¿Qué le iba a decir a mi hijito? ¿Que se acerque y juegue? No, por supuesto que no. Lo que yo hacía era decirle a mi hijo, mirá, no te acerques a tal persona, si lo ves merodeando cerca, vení y avisanos porque actúa de un modo errático y se puede poner un poquito agresivo. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, nos damos cuenta que el estigma en realidad era una forma de convivencia, de preservar la convivencia y sobre todo la integridad. Bueno, pero pará, porque ahora ya no tenemos que tener más el estigma ese, porque ya hay otras formas. Tenemos la psicoeducación, tenemos la medicación, tenemos la psicoterapia. Entonces, con esas formas nuevas, lo que tenemos que pensar es otra manera de ver las personas con psicosis. Porque, viste que yo lo que intento en la página es esto.
un equilibrio Sí. entre que se entienda la peligrosidad que se puede llegar en un episodio agudo, porque puede ser grave, puede ser muy peligroso. Y también, por otro lado, que no se estigmatice solamente por ser psicótico, porque la palabra psicosis, viste, como que es que todos quieren salir corriendo. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ver al psicótico cuando está haciendo algo grave, cuando está o lastimándose a sí mismo o está lastimando a alguien, pero nunca vemos la historia del psicótico cuando tiene la vida más o menos saludable, cuando tiene relaciones y vínculos que funcionan bien, cuando se puede levantar e ir a trabajar, cuando puede cuidar a sus hijos y hacer las mismas tareas que tenemos que hacer todos los días. Exacto. Entonces esta parte lo que tenemos que pensar es en la prevención y en la precaución, porque en realidad lo que nosotros hacemos en la página es prevención, que reconozcan los síntomas tempranamente para que puedan ir a ver sus familiares, ir a ser evaluados y no lleguen a estar en el episodio agudo. Porque si no viste eso que se dice de que sí, las personas con psicosis tienen más posibilidades de ser violentadas que generar violencia. Sí, pero eso nunca es lo que vemos en la tele o en los diarios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente en realidad no lo termina de creer y el estigma sigue. Sí, y eso es gravísimo, porque cuando un discurso, un relato o una información no nos parece realmente cierta, no podemos evitar, no me sale la palabra, Llegar. no confiar en eso. Exacto, desconfiamos de que eso ocurra. Y entonces, para no llegar a los episodios agudos, en donde en realidad aparece la peligrosidad y todo lo que vemos en las noticias termina pasando, porque en realidad la gente está mucho tiempo descompensada. Hasta que vos estuviste mal, ¿cuánto tiempo pasó que estuviste descompensado? ¿10 años? ¿Hasta que 15. realmente fuiste peligroso? Mucho tiempo pasó. 15, pero bueno, justamente por eso es que hay que psicoeducarse para prevenir, porque en realidad, y esto sí es algo cierto, no sabemos exactamente cuándo va a pasar algo. Sí sabemos que van a pasar muchas cosas durante mucho tiempo antes de que un sujeto psicótico haga algo que ponga en peligro su integridad física o la integridad de los demás. Entonces, podemos decir que la precaución y la prevención sirve para Análisis. sí, análisis, para terminar en el hospital o sea, poder ir al hospital Claro, y esa es la prevenir idea. o llegar a una situación de crisis. El hospital es una de las grandes herramientas que tenemos hoy 2025 años después. ¿Y cómo sería entonces, espera, cómo sería entonces estar bien? Porque por eso te quieren ver a vos, porque es esto de que podés tener una familia, que tenés trabajo, que podés hacer esta presentación. Sí, yo ahí creo que con esto de que los demás vean que estoy bien, ¿no? Es rara la idea en sí misma, ¿no? Porque estar mostrando que uno está bien. Pero yo me encontré con dos cosas con respecto a eso. La primera es que cuando vos mostrás que estás bien, el otro te devuelve una mirada que es saludable, que es satisfactoria, que te está viendo bien y que te está creyendo eso. Pero aparte, y lo más interesante de esto es que para poder mostrar que estoy bien, estoy bien. Así de simple. Y estoy bien porque, bueno, me sacaste la del hospital, pero Sí. y estoy bien porque entre muchas otras cosas hago el tratamiento, tomo la medicación y sé que está el hospital ahí para mí. Es como cuando alguien te va a pilates y te dice, estoy bien porque empecé pilates. Exacto, yo estoy bien porque me psicoeduco, tomo la medicación y voy a ver a mi psicoanalista. Entonces lo que queremos mostrar, que no estigmatizar, tiene que ver con que hay medios de prevención. Además, se puede llamar 24 horas a diferentes líneas de emergencias. ¿Sí? Se puede llamar al SAME. Hay Sí. muchos medios que podemos encontrar para prevenir o qué hacer un episodio agudo. Igual tenemos que aprender qué hacer un episodio agudo, porque la mayoría de las personas no lo sabe. Lo Y que no sé pasa si es lo vamos a explicar. no es para nada fácil saber qué hacer en un episodio agudo. Yo no puedo explicarles qué hacer en un episodio agudo porque siempre estuve del otro lado. Bueno, y en realidad lo que tenemos que pensar es la psicoeducación para qué sirvió, porque en realidad la psicoeducación es esta mezcla de la psicología, entender los síntomas, y de educar, del aprendizaje, que es justo lo mío de la psicopedagogía. Pero digo, es muy importante esta parte, porque a las familias, cuando están educadas, actúan de una forma diferente. Sí, es cierto.
se comunican de una forma diferente, Sí, es cierto. hacen cosas diferentes. Sí, es cierto. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que te sirvió más a vos de la psicoeducación? ¿Podrías resumirlo? Mirá, si yo te tuviese que decir qué es lo fundamental de la psicoeducación, diría que lo que me cambió es la interpretación. Ok, la ¿No interpretación. tenemos filmina de eso? No. La interpretación del lenguaje, porque el lenguaje es el eje. En realidad, esto es lo que tenemos que decir, que la psicosis es el modo de habitar el lenguaje, y el lenguaje, cuando interpretamos la realidad, modifica lo que entendemos de la realidad. ¿Te acordás? El delirio. Tenés que contar el delirio, pero todavía no llegamos a eso. Ok. Contalo. ¿En serio? Bueno, el día empezó buenísimo. ¿Por qué empezó buenísimo? Porque me iba a encontrar con mi psicólogo buscado. Era un psicólogo buscado, no era un psicólogo de casualidad. Me levanté temprano, como todos los días, y el día transcurrió muy bien, no tuve problemas. ¿Cómo sé que no tuve problemas? Porque no me acuerdo absolutamente de ninguno hasta que salí en el auto hacia la primera cita con mi psicólogo buscado. Es re importante decir que fue un psicólogo buscado, porque no es que agarré a alguien de La cartilla. eso, de la cartilla y ya. No, no, no. Específicamente fui a las redes, me fijé quién hablaba de la manera en que yo necesitaba que me hablen. Cuando estoy llegando al lugar, me detiene un semáforo exactamente a 30 metros del lugar. Y había un lugar para estacionar justo ahí, a mi derecha. Perfecto, para mí, yo primero, en el estacionamiento. Dije, todo está saliendo muy bien. ¡Claro! Esto es una secta de psicoanalistas que me quieren robar todo. Me van a empezar a convencer para sacarme la escritura de la casa y toda la plata que tengo. Por eso encontré ese lugar ahí. Están preparando todo para hacerme caer en su jugada. No, pero espera, lo que tenemos que decir también es que en ese momento a vos no te causaba gracia, la estabas pasando mal, porque el delirio ahora parece gracioso. No, ¿cómo no me va a causar gracia? En ese momento me aterré. Imagínense, estaba a punto de ir a un lugar a que me roben absolutamente todo. ¿Y qué hiciste? Contá lo que hiciste, Bueno, porque tenemos que saber qué hiciste en En ese momento. ¿Le contaste? En ese momento tuve que apelar a la psicoeducación, entonces, bueno, esperé, entré, me senté en el escritorio. Era la primera sesión, así que no iba a haber diván, pero para los que sepan, no se hace diván con la psicosis. Me senté y digo, bueno, empecé diciéndole, hoy empezó muy bien mi día, recién encontré un lugar ahí y creo que en realidad estoy viniendo a una secta de psicoanalistas que me van a robar todo. ¿Y qué hizo tu psicólogo? Así hizo, exactamente. Pero ¿por qué? Antes, si vos hubieses ido a algún lado y se reían, ibas a pensar que se estaban burlando de vos y ibas a seguir con toda la cuestión paranoica. ¿Por qué en realidad vos ahí le creíste a él? ¿Qué diferencia hubo? Es que ese es el chiste. Yo le creí, fue auténtica su risotada en realidad. No me pareció para nada fingida, le dio risa lo que yo le estaba planteando y terminó la situación con la afirmación, y sí, mucha gente piensa que el psicoanálisis es una secta. Y es cierto, pero también lo que tendríamos que decir es que es muy importante que vos le diste información a él que vos no le hubieses dado en otro momento, porque para vos los delirios eran como si no darle poder al otro contar el delirio. Por Todo eso el no los poder. cuentan. Imagínate que le contás a la persona que te quiere robar que ya te diste cuenta que te quiere robar. Hace otro plan para robarte. Si ya sabe qué es lo que estás esperando vos. Por supuesto, pero eso lo pude hacer solamente porque me había recontra re psicoeducado y sabía que una de las cosas más importantes que yo podía hacer en la terapia era decir exactamente eso que me estaba atormentando. Exacto, ¿te acordás como esa vez que fuimos también a la charla de la farmacéutica? Que había 3 personas. Tengo un montón de ejemplos. Tenés muchísimos. Y había 3 personas y te levantaste a las 2 de la mañana a limpiar. Entonces yo agarré y le dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué te levantaste a las 2 de la mañana? ¿Estás nervioso? Y él me dijo, no, estoy re bien. Estoy ¿Te parece que limpiando. estás ¿No nervioso? le parece razonable limpiar a las 2 de la mañana un día antes de tener una reunión importante? Entonces llegamos a la charla. Igual, yo en mi defensa quiero decir que haberme puesto a limpiar en ese momento sí era razonable, porque no tenía nada más para hacer y estaba muy nervioso, pero no me daba cuenta que estaba nervioso. No tenés que hacer nada con esa filmina. Ok, porque si pusiste esa filmina y dije, ¿qué pasó? Sí, no tenías que hacer nada en esa Ok. charla. Pero ¿qué pasó? Había 3 personas. ¿Te Sí, acordás? 3 personas.
¿Y qué hicieron? ¿Qué es Estaba lo la que te empezó a pasar? interlocutora principal, estaba la interlocutora secundaria, que era una genetista que se notaba que sabía un montón de todas las cosas que les dijimos, dijo, no sé. Nunca había visto yo una persona que de todo lo que le hablaste diga que no sabe. Hay que saber un montón para reconocer tanta ignorancia. Y había una chica que no decía nada, no hacía nada, solo estaba sentada y tomaba agua. Entonces la reunión empezó, empezamos a hablar, Karina se explayó con la frescura que se explaya siempre. Yo estaba ahí sentado y empecé a mirar a esta chica toda silenciosa hasta que me di cuenta. Era Otra una vez. de... ¿Te ¿Qué? diste cuenta? Otra vez te diste Claro, sí, cuenta. sí, siempre me doy cuenta. Es una revelación, siempre tiene la forma de la revelación. Por eso es tan sugestivo, tan sugerente lo que te sucede. Esa chica era una psicóloga de gestos. Se estaba fijando a ver cómo me movía yo, qué palabras usaba y decía, para ver en qué situación estaba realmente en relación a lo que nosotros estamos Claro, entonces, proponiendo. ¿te acordás que te quedaste calladito? Ahí no decía ni una sola palabra, estabas Ni una. sentado. ¿Qué te pasa? Le decía yo. Habla. Y no querías hablar en ese momento, claro, porque eso tiene el delirio. Lo que le pasaba a él era que estaba nervioso y no podía poner una palabra a esa sensación. Entonces, en el lugar de la palabra para la sensación, viene la proyección desde afuera. El otro me quiere hacer mal. Y te acordás que cuando fuimos la siguiente vez a Sí. una charla, vos lo primero que dijiste, ¿qué Sí, fue? esa fue nuestra primera y creo que única charla. No, no fue la única. Segunda. Nuestra primera charla, nos paramos así enfrente, como estoy enfrente de todos ustedes, yo estaba muy nervioso, entonces les confesé que en ese preciso momento yo pensaba que toda esa gente que estaba sentada ahí había venido a burlarse de mí. Bueno, y No, ahí, no, igual no dejé de sentirme nervioso y automáticamente empecé a pensar que me estaban desvalijando el auto, pero por lo menos la gente ya no se iba a burlar de mí. eso es lo que tiene el delirio, que en un momento a las personas cuando se cuenta en retrospectiva, como dijimos antes, parece gracioso, pero se vivencia con mucho malestar, porque tampoco se cuenta, no es que la persona va a ir, se va a sentar y les va a contar. Lo que pasa es que el delirio que tengo es tal. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que el lenguaje es fundamental. ¿Por qué? Porque no tenemos que entender más a los delirios por contenido. Porque si entendemos a los delirios por contenido, nos dicen que los duendes existen, que las hadas existen, que pueden existir los extraterrestres. Te pueden estar engañando si tenés celotipia, eso puede pasar. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de entender el delirio a través de entenderlo como un trastorno del lenguaje, de una alteración en el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando el lenguaje se altera, lo que se altera es el pensamiento. Y luego del pensamiento, que como decimos, delirios o alucinaciones, y además pensamiento, conducta o lenguaje desorganizados, son síntomas positivos de que alguien está brotado. Pero muchas veces no se presta atención a eso. Tenemos que entender que si el lenguaje está desorganizado, el pensamiento también lo está. Entonces por eso es tan importante el lenguaje. Muy importante, lenguaje. Bueno, espera, entonces, ¿por qué era importante lo del lenguaje? Porque nosotros teníamos que ver cómo la psicoeducación y en ese lugar entender que el lenguaje describía tu realidad y entonces que era todo terrible, y que te había tocado un mal día y que no sé qué cosa te había pasado, pasaste a tener otras interpretaciones de la realidad. ¿Por qué eso pasó? ¿Por qué eso pasó? Vos sos la profesional. Dime. Porque cambiaste las Eso, interpretaciones de la realidad. Eso pasó porque cambiaron esas interpretaciones. Y esas interpretaciones me permitieron cosas, por ejemplo, como decir, ese día tuve un buen día y encontré un buen estacionamiento. Y ya. Exacto. O sea, nos cambian las interpretaciones. Y ahí es donde podemos decir para qué sirve la educación. Como les dije, la psicoeducación es esta confluencia, pero hay como una perspectiva muy cerebrocentrista, muy todos son los neurotransmisores y no tenemos que reducir todo a eso. ¿Por qué? Porque los modos de comunicar son importantes. Se investigó que las personas con psicosis, cuando estaban en ambientes más hostiles, críticos o con sobreimplicación emocional, tendían más a las recaídas. Entonces se dieron cuenta que modificar los modos de comunicar cambiaban las recaídas del paciente. Y eso es importante. Eso también hay que decirlo siempre. ¿Qué más tenemos que decir? Psicoeducación.
¿Por qué es importante la psicoeducación? La psicoeducación es importante por un montón de razones, porque nos va a volver más tolerantes, más empáticos, más pacientes, capaz que alguno más lindo, qué sé yo, puede pasar, pero sobre todo porque nos va a permitir una relación diferente con nosotros mismos, con nuestros procesos psíquicos. A mí la psicoeducación, lo primero y fundamental que me dio fue eso, poder pensarme a mí por afuera de mi pensamiento. Es decir, yo vivía de una manera en la que pensaba que el lenguaje, porque esto es de lo que estamos hablando, ese lenguaje que yo tenía en la cabeza era la realidad. Era una representación de la realidad, ¿no? La realidad era exactamente como yo la pensaba, como me sucedía ese lenguaje en la cabeza. Y con la psicoeducación empecé a entender que no, que eso que tenemos en la cabeza no solo no es una descripción de la realidad, sino que en realidad es una descripción de nosotros mismos y de cómo nosotros estamos viviendo en ese espacio de realidad en ese preciso momento. Es totalmente diferente la forma en que uno vive cuando empieza a entender eso, cuando empieza a entender que lo que le pasa por la cabeza no solo no es la realidad, sino que es como nosotros nos estamos sintiendo frente a eso. Por eso yo ese día no me di cuenta que estaba nervioso, porque todavía no lo tenía tan arraigado en mí. Hoy sí, la verdad que puedo salir y hablar con ustedes sin sentir esos padecimientos tan profundos, pero sobre todo porque estoy bastante más en contacto con cómo yo me siento, sin pensar que la realidad es eso. Es muy importante para la mayoría de acá, van a ser psicólogos, que cuentes, o son psicólogos, ¿no? ¿Es algo así? Bien. Entonces, es muy importante que cuentes por qué vos en tu primer sesión no contabas, o sea, en tus sesiones anteriores, porque vos tuviste muchos psicólogos, Sí, ¿no? tuve. También, es interesante decir eso, tuviste muchos psicólogos y sería importante que les cuentes por qué no les decías los delirios. A Ibas y todos le los hablabas de dejé yo cualquier igual. cosa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no les contaba? Claro. No les contaba porque no lo tenía en mi mente, básicamente. No, a ver, como eso que me pasaba por la cabeza en realidad era la realidad y no era yo, ¿por qué yo iba a hablar de eso realmente? Si no era lo que yo tenía adentro mío. Yo adentro mío tenía otras cosas. Estuve como 2 años hablando de que quería ser escritor mientras en casa llegaba y golpeaba los muebles, rompí mesas, te grité, te insulté, hice un montón de barbaridades y yo después iba a la terapia, me sentaba, encima era en diván. Bueno, me sentaba y hablaba de que no podía dejar mi trabajo, que odiaba hacía 10 años y que quería escribir una novela sigo escribiendo. Entonces ahí sí nos parece importante transmitirlo, porque hay veces que las preguntas tienen que ser más directas, porque si no la persona realmente no las recuerda. ¿Y cuántas veces pensaron que eras neurótico? Porque también tenemos que tener en cuenta que se enmascara la psicosis muchas veces en la capacidad cognitiva del sujeto. No es lo mismo una persona con buena capacidad cognitiva e intelectual, con medios psicosociales, con acceso a diferentes... Y ahí se cambia la perspectiva de cómo entendemos a un paciente. Entonces lo ven a él y dicen, no, vos no tenés nada. Y de hecho hay médicos, psicólogos, psiquiatras que tienen síntomas psicóticos graves y no se los pueden diagnosticar. ¿Cómo haces para diagnosticar a un psiquiatra que sabe un montón sobre lo que le está pasando? ¿No? Vos vas y le decís, che, te está pasando tal cosa. No, a mí no me está pasando eso, si yo sé de lo que estoy hablando. Es muy difícil en ese momento. Entonces, por eso para nosotros es tan importante la psicoeducación, para que entendamos que en todas las personas puede pasar eso. El otro día veía un reel, un video, que alguien hablaba de que era una médica, que hablaba que las frutas no había que comerlas porque había que comer carne, no me acuerdo qué cosa. Y un nutricionista decía, ¿cómo puede ser que una médica diga eso? Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que todavía no nos demos cuenta que eso es un delirio? Porque en realidad puede aparecer un delirio. Y sobre todo puede aparecer un delirio enmascarado en cuestiones de alimentación, en cosas muy extremas. Muchas veces los padres cuentan que las personas o sus familiares antes de un brote, lo que les pasaba es que terminaban con temas de alimentación como que estaban muy veganos o muy vegetarianos o alguna cosa, pero demasiado extrema. ¿Eso quiere decir que todas las personas veganas es que tienen un brote? No, pero sí muchas personas que van a los extremos puede ser que estén manifestando
cuestiones relacionadas a síntomas psicóticos. Lo que pasa es que el extremo tiene que ver con que cuando estás ahí enredado en el delirio y no podés salir hacia ningún lugar, porque eso te hace el delirio, te hace ir más adelante, y más adelante, y más adelante. Entonces, claro, llega un momento que estás tan sumergido en el delirio, que creaste tantas afirmaciones y tantas ideas al respecto, que claro, es cierto, parece cierto. Y uno lo vive como si fuese cierto. Claro, lo que tiene el delirio es que no tiene sentido, no es que no tiene coherencia. El delirio es pleno sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Me pasó que yo a veces estoy en los vivos de TikTok y obviamente, ¿quién se mete a mis vivos? Gente delirante, obviamente, a decir cosas como lo que genera la psicosis son los parásitos. Certeza delirante número 1. Lo que genera la psicosis son los demonios. Certeza delirante número 2. Bueno, entonces lo que yo empecé a hacer, porque claro, no me podía pelear con las personas que estaban en situación de delirio, decirles Personas en no. situación de delirio. Claro, no podía decirles eso. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Empecé a buscar herramientas. Y una herramienta que me sirvió fue, bueno, yo no tengo problema en que vos me digas que son los parásitos los que generan la psicosis. Pero quiero que me digas 5 preguntas que le puedas hacer a tu pensamiento. Es decir, 5 cosas por las que puedas creer que tu pensamiento no está bien. ¿Sabes lo que pasó? No me podían decir. Yo estaba en ese vivo, no estás. Pero no pudiste hacerte las preguntas. No, pero en realidad no pueden hacerse ni una sola pregunta. ¿Por qué? Porque te quieren dar evidencias, no porque yo lo vi en un libro que dice, y no, porque vos sos el problema, vos sos la que está mal, porque ves, nos querés hacer creer a todos lo de las cuestiones de las farmacéuticas. Vos y tu soberbia. No, pará, el de las farmacéuticas también. Sí, ese también, ese lo tuve, obvio. Pero eso lo tenés que explicar. ¿Por qué a los psicóticos le pasa eso con las farmacéuticas? Porque ninguno quiere tomar medicación, todos quieren cosas de la naturaleza. Y Como si el veneno no son saliera de muchas ahí. razones. Yo no puedo hablar por todos los psicóticos, pero a mí en particular porque en ese momento me parecía que el dinero era algo malo, que si el dinero estaba mediando la situación, entonces tenía que ser algo medio perverso. En algún punto me querían robar. Yo siempre sentía que me querían robar. O sea, soy paranoico, para mí me están robando todo el tiempo. Entonces, claro. Che, ¿cómo- Facundo, me pagaste poco vos, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo hacemos en esa situación para explicarles? Porque, espera, vos saliste de esa situación porque por algo tomás la medicación todos los días, decilo, por Dios. Que tomás la medicación todos los días, eso es cierto. Digamos que la puerta de salida siempre está un paso adelante mío y yo la persigo y la persigo y la persigo. Pero vos Nunca terminás de estar Claro, bien. pero vos, por ejemplo, no dejaste de tomar la medicación No. y entraste a esto de las farmacéuticas, o sea, Sí. empezaste a creer en esto. ¿Por qué? O sea, ¿qué cambió? Porque ya me había psicoeducado desde antes. Ya había entendido que la verdad que sí puede ser que las farmacéuticas tengan unos... Ganancias. Sí, tengan unos objetivos económicos, pero que eso no tiene nada que ver con que la medicación funcione realmente, que es algo que pasa, que es algo que comprobé, que me costó bastante comprobar como a prácticamente todos los pacientes. Si puedo decir que hice algo bien es que nunca dejé el tratamiento, pero sí es cierto que si yo no hubiese tenido toda esta psicoeducación anterior, si yo no hubiese entendido que la medicación funciona, aunque las farmacéuticas sean de lo peor, si yo no hubiese entendido que el lenguaje que estaba en mi cabeza no era la realidad, sino que era yo relacionándome con eso, si yo no hubiese tenido todas esas comprensiones psicoeducativas, no hubiese podido hacerlo como lo hice. Sí, igual también es importante decir que hay que tener en cuenta la familia. Porque el paciente, cuando va, no puede contar lo que le pasa realmente. Y todo lo que pasa alrededor, la familia muchas veces lo entienden como es malo. O es su personalidad. Por eso está enojado todo el día. Es irascible. Tuvo un ataque de ira. Quiero defender a los psicóticos con lo de la personalidad. Porque tengamos en cuenta que el delirio empieza a deteriorarse. No es que se deteriora el delirio que se va rompiendo, sino que se vuelve cada vez Más grande, más claro, entero. más grave y empieza a deteriorar el psiquismo de la persona. Entonces, cuando vos conviviste con esa persona toda tu vida y lo viste pasar tan paulatinamente, es un poco razonable que pensemos que es su personalidad, que es la personalidad de nuestro familiar, porque lo vimos ir creciendo y desarrollándose de esa manera. Imagínense, yo ya sabía de psicosis, siempre digo lo mismo, yo ya sabía lo que era psicosis, trabajaba con autismo y psicosis infantil, entendía
a qué era lo que pasaba en esos momentos, pero no pude darme cuenta de los síntomas porque pensé que eran de la personalidad de él. Además, eso y que él estaba en diván eran como se hubiese dado cuenta la psicóloga, ¿no es cierto? También quiero decir lo siguiente. Yo mismo pensaba que algunas de las cosas eran parte de mi personalidad. A mí como en chiste, en casa y con algunos de los vecinos me decían perro sin cola porque nunca sabían cuándo yo estaba contento. Yo después digo que eso en realidad era que estaba todo el tiempo enojado. Hubo una época de mi vida en la que me la pasaba enojado. Algunas veces bromearon con el chiste de, estoy enojado. No, muy, muy enojado. O sea, muy enojado. Por cosas que no tenían en realidad mucho sentido. Estabas muy enojado por Nunca cosas me pasó nada que pudiese justificar tanto enojo. Y en un Nada punto- puede justificar tanto enojo. No, si algunas cosas sí pueden justificarlo, pero a mí no me había pasado ninguna de esas. Ahora bien, yo había convivido tanto tiempo con ese enojo que en un punto ya se me había vuelto parte de mi personalidad. Yo no sabía que yo podía vivir sin enojo. Claro, y eso es lo que te cambió la medicación también. Pero igual, espera. Con el tema dijiste que algo puede justificar el enojo, ¿no? Porque si no, después en la página posteamos cosas como, por ejemplo, una persona que sale con un hacha a romper el vidrio de alguien en la calle. Entonces el enojo se justifica y no estaba muy enojado porque le chocó el auto. ¿Cómo podemos seguir justificando ese nivel de violencia sin patologizarlo? Eso no es esperable. Eso no puede pasar. Entonces, si justificamos todos los enojos que la gente empieza a gritar, a insultar o a hacer cosas que no debe hacer en la calle, entonces el enojo no le debemos justificar así de esa forma. Bueno, sí, tenés razón. Es una, es una posibilidad. Otra vez. Y bueno, sí, yo lo que quería hablar es en relación también a esto de las familias. O sea, que le den un lugar. Porque la página la abrimos porque yo decía, si a mí me pasó esto, yo sabiendo, y igual me costó, igual tuvimos que, porque no es que él dijo, ay, sí, yo voy a ir al psiquiatra alegremente y campante. No, hubo que llevarlo porque obviamente, ¿qué psicótico cree que está mal? Lo quieren convencer, dice, tengo que convencer, ¿a quién vas a convencer? No podés convencer con la razón a alguien que perdió la razón. No podés hacer entrar en razón a alguien que la perdió. Entonces lo llevas. No sabes cómo, pero lo llevas. Buscas una estrategia y lo tenés que llevar. Porque la persona cada momento que pasa se va descompensando. Y la descompensación genera neurotoxicidad. Y es como dejar a alguien tirado en el piso con un ataque de epilepsia. Nadie haría eso, pero sí dejan a una persona brotada porque no quiere ir al psicólogo. A ver. Yo estaba recontra psicoeducado, sabía todo lo que dije, qué sé yo, pero yo fui totalmente contra mi voluntad a ver al psiquiatra. Yo el día que fui a ver al psiquiatra iba absolutamente seguro de que en realidad mi problema era que vos me querías robar la casa. Exactamente. Entonces, por eso digo que es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasó después? Me casé con vos. Sí, bueno, pero Te di la mucho casa. después. Mucho tiempo después esto. Pero digo, lo que pasó, lo muy importante que ocurrió es que él fue al psiquiatra y el psiquiatra le dio 0,5 de risperidona. Claro, porque él había contado los síntomas que él sentía que tenía. Semana después tiene un brote que yo tengo que llamar a emergencias. Entonces yo ahí dije, todos al psiquiatra vamos a ir ahora. Todos. Y a todos nos van a decir qué tenemos que hacer en esta situación. Porque era una situación grave en la que se exponía a mí y a mi hija. Entonces yo me pregunté, ¿por qué el psiquiatra hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué no nos llamó antes? ¿Por qué no se expuso? No es una ¿Y por qué pavada. me dio tan poquita medicación? Claro, era un mejoralito. Yo igual entiendo por qué lo hacen. Sí, está bien porque no quieren que el paciente se sienta adormecido, porque si se siente adormecido rápidamente quiere dejar el tratamiento. Es cierto. Exacto, hay diferentes cosas, pero también es exponer al otro a una situación de peligro, a una situación de riesgo. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Por qué no la llamó a ella para explicarle todo esto si es que era un plan? Nadie me lo explicó. Nadie vino a explicarme cómo era ni qué diagnóstico tenía. Yo le pregunté al médico, ¿cuál es el diagnóstico? Me dijo, bueno, este chico, me dijo, nunca estuvo tratado y tiene un cuadro de paranoia grave. Eso lo sabíamos igual. Lo de la paranoia no. La paranoia no. Y en ese punto, cuando me dijo, igual yo ya le di, era el antiepiléptico, que es como un estabilizador del estado de ánimo que impide la agresividad, así que quédate tranquila, no va a pasar nada. Pero todo eso no me lo tendría que haber dicho antes. ¿Qué pasaba si antes yo, en vez de llamar a la ambulancia, hacía algo? Le quería demostrar que él no tenía razón. ¿Qué pasaba si yo no era una persona que sabía del tema? ¿En qué hubiese terminado eso? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no?
Sí. Y hasta ahí llegamos, creo.